¿Alguna vez te has preguntado si los cuerpos más impactantes del culturismo fueron realmente construidos solo con proteína, entrenamiento y genética? ¿Y si detrás de cada músculo gigantesco se esconde una historia de adicción, colapsos y decisiones peligrosas? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el canal donde revelamos lo que otros prefieren callar. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro y explosivo mundo de 10 leyendas del culturismo que cruzaron la línea y quedaron atrapadas en la adicción a los esteroides. Quédate hasta el final del video, porque el número 1 no solo es el más impactante, sino que pagó un precio inimaginable por cada gramo de masa muscular que ganó. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar tu visión del culturismo para siempre. El culturismo profesional, desde sus inicios, siempre ha sido una combinación de disciplina, genética y, en muchos casos, química extrema. Aunque muchos atletas juran que sus físicos son naturales, la verdad es mucho más turbia. A medida que aumentaba la presión por destacar, los esteroides se convirtieron en una moneda común en los camerinos, los gimnasios y los campeonatos. Pero, ¿qué sucede cuando un atleta ya no puede parar? Cuando su identidad, su carrera y hasta su cordura dependen de seguir usando estas sustancias. Hoy te contaremos las historias más fuertes y controversiales de culturistas legendarios que no solo usaron esteroides, se volvieron adictos a ellos. Número 10. Lee Priest, el rebelde de los esteroides. ¿Cómo se convierte un joven de menos de 1,70 m en una leyenda del culturismo profesional, enfrentándose cara a cara con gigantes y saliendo con la cabeza en alto? La respuesta es simple: Lee Priest. Pero también es compleja: esteroides. Lee Priest no era el típico culturista, no tenía la altura de un Dorian Yates, ni la genética de un Ronnie Coleman, pero tenía algo que los demás temían: una voluntad inquebrantable, una lengua afilada y una relación extremadamente abierta con el uso de sustancias anabólicas. Desde los 13 años ya competía, y no pasó mucho tiempo antes de que su físico comenzara a romper la lógica natural. Para los 17, era una masa de músculos duros, definidos y densos. Fue en ese punto cuando Lee tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: empezar con los esteroides. Lo que para muchos era tabú, para Lee era rutina. Durante entrevistas, charlas y exposiciones, siempre fue claro: sí, los usé. Todos los usaban. Si vas a competir en la élite, es parte del juego. Punto. Pero lo que lo separaba del resto no era solo la sinceridad. Era su carácter desafiante, su negativa a seguir las reglas impuestas por la IFBB. En varias ocasiones fue sancionado, expulsado temporalmente y hasta vetado por hablar demasiado. Mientras otros hacían ciclos en silencio, él los compartía públicamente, dejando al descubierto las dosis, los efectos secundarios y las consecuencias físicas y mentales. En sus años más intensos, se decía que Lee podía subir entre 15 y 20 kilos en las etapas de volumen. No todo era músculo, claro, pero cuando bajaba la grasa, quedaba una escultura de carne viva. Ahora bien, ¿cuál fue el precio? Con el tiempo, su cuerpo empezó a mandar señales: problemas hormonales severos, cambios de humor violentos, acné extremo, hipertensión, disfunción testicular. Años después, él mismo reconoció que su salud mental también se vio afectada. Sufría de ansiedad, insomnio y, en ocasiones, crisis depresivas que intentaba ocultar con más entrenamiento. Pero nunca paró, porque su identidad estaba amarrada al tamaño, a la masa, a la brutalidad visual de su cuerpo. Después de retirarse del circuito profesional, Lee continuó hablando con crudeza sobre el uso de esteroides. En una de sus declaraciones más duras, dijo: si vas a usar esteroides pensando que vas a tener un cuerpo como el mío o el de Ronnie, estás soñando. No solo necesitas química, necesitas genética, entrenamiento salvaje y soportar el dolor y las consecuencias. Y créeme, son muchas. Hoy, Lee vive alejado del circuito competitivo, pero sigue siendo una figura activa en redes y exposiciones. Tiene cicatrices internas y externas. Su cuerpo no es el mismo. Su sistema endocrino nunca volvió a funcionar del todo bien, pero su legado quedó marcado por ser el hombre que nunca se arrodilló ante nadie, ni siquiera ante el sistema del culturismo profesional. Lo ames o lo odies,
Lee Priest es la encarnación del culturismo sin filtros. El tipo que lo dijo todo, lo hizo todo y lo pagó todo, con músculos y con sangre. Número 9. Dennis Neumann, el campeón que no llegó a reinar. A comienzos de los años 90, el culturismo buscaba una nueva cara, un heredero al trono del físico perfecto, y lo encontró en Dennis Neumann. Su apariencia era de portada de revista. Simetría perfecta, proporciones clásicas y un rostro fotogénico. Muchos lo veían como el sucesor natural de Arnold. De hecho, grandes figuras del medio creían que estaba destinado a ganar el Mr. Olympia en cuanto se presentara al escenario. Pero detrás de esa apariencia dorada se escondía una preparación química brutal. Dennis, como muchos de sus contemporáneos, se embarcó en ciclos pesados de esteroides anabólicos, hormona de crecimiento y diuréticos para conseguir ese físico de dioses griegos modernos. Su cuerpo respondía, pero internamente empezaba a colapsar. En 1994, cuando estaba en su mejor momento físico y su carrera parecía imparable, recibió una noticia devastadora: leucemia mieloide aguda. Tenía solo 28 años. La enfermedad fue tan repentina y agresiva que muchos comenzaron a preguntarse: ¿fue una coincidencia o el precio de años de abuso hormonal? Los médicos que lo trataron dejaron entrever que el uso masivo de sustancias anabólicas podría haber sido un factor decisivo en el desarrollo de su enfermedad. Aunque no se confirmó oficialmente, el debate estalló en la comunidad del culturismo. Muchos lo negaban, otros lo tomaron como una advertencia. Dennis sobrevivió al cáncer tras un tratamiento intensivo, pero su carrera profesional nunca se recuperó. Pasó de ser la esperanza olímpica del culturismo a convertirse en una figura trágica y silenciosa. Su físico perfecto desapareció. Sus músculos se desinflaron. Su nombre quedó marcado como el campeón que nunca pudo reinar. Y lo más impactante fue que su historia se olvidó demasiado rápido. Porque en un mundo donde solo se premia la imagen, nadie quiere hablar del daño invisible que provocan los atajos. Dennis fue el espejo roto de un sueño anabólico que explotó demasiado pronto. Número 8. Art Atwood, masa extrema, corazón destrozado. Si alguna vez viste una foto de Art Atwood, probablemente te preguntaste si era real. Su masa muscular parecía sacada de un videojuego. Era más grande que casi todos sus contemporáneos. Hombros como rocas, piernas como columnas de concreto y un torso tan grueso que parecía tallado en piedra volcánica. Era una mole viviente. Pero ese tamaño colosal no venía de genética divina. Venía de un cóctel de sustancias que muchos no se atreverían ni a mencionar. Art era conocido por su uso masivo y constante de esteroides, incluyendo trembolona, deca, testosterona, insulina, hormona de crecimiento y más. Según rumores dentro del circuito profesional, sus ciclos eran tan extensos que rara vez descansaba. La meta de Atwood no era solo competir, era dominar visualmente el escenario, aplastar a sus rivales con pura brutalidad muscular. Lo logró en muchas competiciones, pero su salud pagó el precio. Su presión arterial estaba constantemente elevada, su corazón agrandado y sus órganos bajo un estrés continuo. En 2011, mientras estaba en su rutina diaria, Art sufrió un infarto masivo. Murió casi al instante. Tenía apenas 37 años. Su muerte fue rápida, silenciosa y devastadora para la comunidad del culturismo. Lo más triste fue que nadie se sorprendió realmente, porque los que conocían sus prácticas sabían que ese final era posible, incluso esperable. Art Atwood representa el arquetipo del culturista que llevó la masa al extremo, más allá de la estética, más allá del rendimiento, incluso más allá de la salud. Para muchos, fue un monstruo admirable. Para otros, una advertencia viviente que, finalmente, se cumplió. Número 7. Nasser El Sonbaty, el intelectual musculoso que murió callado. Nasser. El Sonbaty no era solo músculo, era una figura enigmática. Hablaba 5 idiomas, tenía estudios universitarios y leía filosofía. Pero en el escenario era pura potencia bruta. Su físico era tan denso, tan masivo, que algunos lo comparaban con una muralla de acero viviente. Fue uno de los pocos que le plantó cara a Dorian Yates en plena era de dominio absoluto. Muchos creen que en 1997
cuando quedó segundo en el Míster Olympia, fue víctima de una de las decisiones más polémicas de la historia del culturismo. Algunos aseguran que debió haber ganado, pero lo que nadie puede negar es que Nasser tenía un físico que parecía esculpido con furia y con química desbordada. Su régimen incluía esteroides como anadrol, dianabol, trembolona, además de insulina, hormona de crecimiento y sustancias experimentales que apenas estaban comenzando a usarse en los 90. Lo más impactante era que no hacía descansos. Su cuerpo estaba constantemente bajo fuego biológico. A pesar de los avisos médicos, Nasser nunca paró. En entrevistas posteriores, se lo notaba resentido con la industria, con los jueces, con el sistema que lo empujó a exigirse más allá de lo humano. Su salud se deterioró lentamente. Problemas renales, presión arterial fuera de control, fallas cardíacas. En 2013, fue encontrado muerto en su apartamento, lejos del glamour de los focos. Tenía 47 años, sin gloria, sin títulos, sin podio. Nasser fue un pensador atrapado en un cuerpo gigante, un hombre culto que se sacrificó por un ideal que al final lo traicionó. Su historia es poco contada, tal vez porque duele demasiado, tal vez porque pone frente a frente dos verdades incómodas: que el culturismo puede construir dioses y destruir hombres. Número 6. Mike Matarazzo, el guerrero que pagó el precio. Mike Matarazzo no era solo músculo, era energía, fuego y corazón, literalmente. Su presencia en el escenario era explosiva, con unos brazos y pantorrillas tan masivos que parecían salidos de un cómic. Pero más allá de su físico descomunal, Mike era un tipo querido por todos. Humilde, apasionado y con una ética de trabajo brutal. Sin embargo, detrás de esa sonrisa constante había un sistema cardiovascular al límite. Mike comenzó a usar esteroides en sus primeros años como amateur, y como muchos, empezó con dosis bajas. Pero cuando el nivel competitivo sube, también lo hace la presión por mantenerse en la liga grande. Matarazzo nunca ocultó que utilizaba múltiples compuestos simultáneamente, incluyendo anabólicos potentes, hormona de crecimiento e incluso sustancias más experimentales. A medida que pasaban los años, su cuerpo comenzó a mostrar señales de fatiga. Su presión arterial estaba por las nubes, su colesterol se disparó y su corazón, que alguna vez latía con fuerza, comenzó a fallar. En 2004, Mike fue ingresado de urgencia. Su corazón ya no bombeaba como debía y los médicos le dijeron que necesitaba un trasplante urgente. Tenía apenas 38 años. A partir de entonces, su vida cambió radicalmente. Pasó de levantar pesas en tarimas a depender de máquinas médicas para sobrevivir. Aún así, Matarazzo seguía visitando gimnasios, hablando con jóvenes, advirtiéndoles de los peligros. En cada entrevista decía lo mismo: si tuviera otra oportunidad, no lo haría igual. En 2014, su cuerpo ya no aguantó más. Murió de un paro cardíaco a los 48 años. Su muerte conmovió profundamente a la comunidad del culturismo, no solo porque se fue una leyenda, sino porque se fue uno de los buenos. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Número 5. Andreas Münzer, la máquina que no paraba. Si existiera una estatua viviente de la anatomía humana, esa sería Andreas Münzer. Su piel era tan fina que los médicos decían que sus órganos eran visibles. Era tan definido, tan cortado, que parecía sacado de un libro de medicina, pero llevado al extremo, a lo inhumano. Andreas era obsesivo. Controlaba cada caloría, cada segundo de cardio, cada mililitro de agua. Pero eso no era todo. Lo que lo llevó a ese nivel no fue solo disciplina. Fue un uso despiadado de farmacología extrema. Durante años, Münzer inyectaba esteroides anabólicos potentes combinados con hormona de crecimiento, insulina y diuréticos potentes como la furosemida. El objetivo era uno solo: bajar el porcentaje de grasa hasta casi desaparecerlo. En sus últimos años de competición, su cuerpo funcionaba más como una fórmula química que como un organismo humano. El problema es que el cuerpo humano no está diseñado para eso. En 1996, Andreas colapsó poco después de una competición. Ingresó al hospital con dolores abdominales severos.
y lo que los médicos encontraron fue una escena dantesca. El hígado destrozado, el estómago lleno de sangre y los órganos colapsando uno a uno. Intentaron salvarlo, pero era tarde. Murió con tan solo 31 años. Su autopsia reveló más de 20 sustancias diferentes en su sistema. La comunidad del culturismo quedó en shock. Andreas se convirtió en el ejemplo más extremo de lo que significa vivir, competir y morir por estética. Número 4. Rich Piana, el gigante que hablaba sin filtro. Rich Piana no necesitaba presentación. Entraba a una sala y todas las miradas se dirigían a él. Con más de 130 kilos de masa muscular fuera de temporada, tatuajes por todo el cuerpo y una voz grave que dominaba cualquier cámara, Rich era un fenómeno mediático. Pero no solo por su tamaño, sino por su brutal honestidad. Piana fue uno de los primeros en hablar abiertamente del uso de esteroides sin tapujos. Mientras otros se escondían detrás de dietas milagrosas, él decía lo que nadie se atrevía. Sí, uso esteroides. Sí, me inyecto insulina. Sí, me meto hormona de crecimiento. ¿Y qué? Esa actitud le ganó tanto admiradores como detractores, pero le dio millones de seguidores. Sus frases como "Whatever it takes" y su famosa serie Bigger by the Day se volvieron virales. Él no promovía el uso, pero tampoco lo escondía. Su idea era clara. Si vas a hacerlo, aprende bien, hazlo bajo control, pero no lo tomes a la ligera. Pero el cuerpo humano no perdona, aunque sepas lo que haces. En agosto de 2017, Rich colapsó en su casa mientras se arreglaba el cabello. Cayó en coma y fue hospitalizado de emergencia. Estuvo más de 2 semanas conectado a máquinas antes de fallecer a los 46 años. El informe forense mostró un corazón agrandado y debilitado, y múltiples sustancias activas en su organismo. La causa exacta fue una combinación letal de hipertrofia cardíaca, presión arterial y sobrecarga química. Su muerte dejó un vacío en la comunidad del fitness. Rich Piana no fue un mártir ni un héroe, pero sí fue el espejo más crudo que tuvo el culturismo moderno. El que te mostraba exactamente lo que había detrás del cuerpo imposible, sin filtros. Número 3. Dallas McCarver, el titán caído antes de tiempo. Dallas McCarver no solo tenía el tamaño, tenía algo más: proyección a la gloria. Medía más de 1,90 m, pesaba más de 130 kilos en volumen, y lo más impactante era que solo tenía 26 años. Su genética era de otro planeta. Su popularidad explotó gracias a su presencia en redes, y su patrocinio con una de las marcas más grandes del fitness lo posicionó como el heredero del trono en Mr. Olympia. Pero detrás de esa imagen casi perfecta, había una verdad silenciosa que se estaba gestando. Dallas no solo entrenaba con brutalidad, consumía cantidades altísimas de esteroides anabólicos, hormona de crecimiento, insulina, SARMs y otras sustancias experimentales. Él mismo había sido muy abierto con su entorno. Quería ser el número 1 a cualquier costo. Ese costo llegó antes de tiempo. En agosto de 2017, Dallas fue hallado muerto en su apartamento en Florida. Lo primero que se dijo fue que se había atragantado comiendo. Y, sí, había comida en su garganta. Pero eso era solo la superficie. El informe forense reveló algo mucho más oscuro. Su corazón pesaba casi 600 gramos, más del doble del tamaño normal. Sus pulmones estaban llenos de líquido, y tenía señales de daño cardíaco severo. No había duda. El abuso de sustancias había destrozado su maquinaria interna, y no había aviso previo. Su muerte fue un punto de quiebre para la comunidad fitness, porque Dallas era el sueño de miles de jóvenes culturistas, y su caída demostró que incluso los cuerpos más perfectos pueden esconder una bomba de tiempo. Fue amado, respetado y llorado, pero también fue víctima de un sistema que te exige ser un monstruo, aunque eso implique autodestruirte antes de los 30 años. Número 2. Dorian Yates, el rey sombrío del entrenamiento extremo. Dorian Yates fue algo así como la sombra que redefinió la luz del culturismo. No era carismático como Arnold, no sonreía como Lee Haney, y no buscaba entrevistas. Solo quería entrenar, comer, dormir, ganar y repetir. Durante 6 años consecutivos, dominó el señor. Olympia con un físico que rayaba en lo inhumano. Pura densidad, pura oscuridad, pura intensidad.
Pero, ¿qué había detrás de ese monstruo? Dorian mismo lo ha dicho, sin vueltas. Sí usaba esteroides, sí usaba hormona de crecimiento, y sí, lo hacía con estrategia, pero sin miedo. Nunca se escondió. Su filosofía era simple: si todos lo hacen, ¿por qué ocultarlo? Su régimen era brutal. No solo entrenaba con una intensidad demencial, el famoso estilo Blood and Guts, donde cada serie era hasta el fallo absoluto, sino que su cuerpo era empujado con compuestos potentes durante semanas enteras. El resultado: ganó, reinó y dejó huella. Pero el precio fue alto. Cuando se retiró, su cuerpo estaba en ruinas. Desgarros en tríceps, bíceps, espalda, lesiones internas, dolor crónico, problemas hormonales. Dorian tuvo que reconstruirse desde dentro, empezar de nuevo. Se refugió en el yoga, en la meditación, en el silencio. Hoy, a sus 60 años, vive una vida mucho más espiritual, lejos de los focos, pero no se arrepiente. Lo volvería a hacer, aunque también advierte a los jóvenes: no todos sobreviven al infierno que yo soporté. Dorian fue el campeón silencioso que cambió la historia del deporte, pero también el que abrió la puerta a la era del físico extremo, donde ya no se premiaba tanto la estética, sino la brutalidad muscular. Y esa puerta aún no se ha cerrado. Número 1. Arnold Schwarzenegger, el ícono, el mito y la verdad incómoda. Y llegamos al número 1, el nombre que trasciende el culturismo. Arnold Schwarzenegger no es solo un campeón, es un símbolo global. Actor de Hollywood, gobernador de California, empresario millonario. Pero todo comenzó en un gimnasio oscuro de Austria, donde un adolescente de 15 años soñaba con ser el hombre más fuerte del planeta. Arnold cambió el juego. Su físico fue una obra maestra, proporciones perfectas, carisma imbatible y una presencia que llenaba cualquier escenario. Ganó 7 veces el Mr. Olympia y fue el primer culturista en conquistar el mundo entero más allá del deporte. Pero hay una verdad que muchos aún hoy prefieren no mirar. Arnold usó esteroides, y no solo una vez. Él mismo lo dijo. Durante los años 70, consumía esteroides anabólicos bajo supervisión médica, porque en esa época eran legales. No eran parte del engaño, sino parte del proceso competitivo. Usaba principalmente Dianabol y Primobolan, con ciclos bien calculados y descansos marcados. No lo ocultó, no lo negó, pero sí fue muy estratégico. Hablaba poco, con cuidado, y siempre recordando que la genética, el entrenamiento y la disciplina seguían siendo los pilares de su éxito. A diferencia de otros, Arnold no terminó destruido físicamente, en parte por la dosis más moderada, en parte por la medicina de su tiempo y en parte por su obsesión con el control. Pero también ha tenido cirugías cardíacas, reemplazos de válvulas y múltiples intervenciones. Aunque siempre se lo ve activo, fuerte y lúcido, su cuerpo también ha sentido el desgaste de décadas de presión química. Arnold es, sin duda, el más grande. Pero incluso él, el más admirado, tuvo que cruzar la línea de los esteroides para llegar a donde llegó. Y eso nos dice mucho del sistema. Si hasta el más icónico necesitó ayuda química, ¿qué queda para los que vienen atrás? Sin su genética, sin su entorno, sin su inteligencia. Estas leyendas vivieron momentos de gloria que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Sus cuerpos eran monumentos de músculo, esfuerzo y obsesión. Pero también eran experimentos andantes, laboratorios humanos donde los límites se rompían todos los días. Algunos murieron jóvenes, otros viven con secuelas. Pero todos, absolutamente todos, cruzaron una línea. Y cada uno de ellos pagó un precio. Este no es un video para decirte qué hacer con tu cuerpo. Es un video para mostrarte la realidad sin filtro. Porque el hierro forja, pero también destruye. Y lo que brilla en la tarima muchas veces se apaga en la oscuridad de una sala de hospital. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí, suscríbete al canal Gains Hierro Club y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Se vienen historias más crudas, más reales y más impactantes del mundo del músculo y la fuerza. Nos vemos en la próxima. Y recordá esto, el músculo se gana con esfuerzo, pero la vida se sostiene con inteligencia.